Hola a todos. Hoy vamos a repasar las leyes de los gases. Como sabéis, la presión, la temperatura y el volumen de un gas se encuentran relacionados entre sí por lo que se conocen como las leyes de los gases. En concreto vamos a estudiar tres leyes: la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Veamos cada una de ellas. La primera ley dice: a temperatura constante, la presión ejercida por un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Así, si el volumen disminuye, su presión aumenta y viceversa. Eso es lo que quiere decir inversamente proporcional, que si uno aumenta, el otro disminuye o al contrario. Como veis en la fórmula, P1 por V1 igual a P2 por V2. El 1 significan condiciones iniciales y el 2 van a ser las condiciones finales que nos dé el enunciado del problema. Siempre y cuando la temperatura sea constante, podremos usar esta ley. Ley de Gay-Lussac. A volumen constante, la presión ejercida por un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta o Kelvin. Así, si la temperatura aumenta, su presión también lo hace y viceversa. Directamente proporcional significa todo lo contrario a la ley anterior. Significa que si una aumenta, la otra también lo hace, o si una disminuye, la otra también disminuye. Igual que antes, el 1 significan condiciones iniciales y el 2 significan condiciones finales. En este caso sería presión inicial entre temperatura inicial igual a presión final entre temperatura final. Hay que tener cuidado en esta ley porque la temperatura tiene que estar en Kelvin, si no el resultado no os va a salir. Antes de sustituir la fórmula tenemos que pasar la temperatura a Kelvin. Y la última ley, ley de Charles. A presión constante, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta o Kelvin. Igual que antes, si uno aumenta, el otro aumenta, y si uno disminuye, el otro disminuye. En este caso la fórmula sería volumen inicial entre temperatura inicial igual a volumen final entre temperatura final. Igual que la ley anterior, la temperatura tiene que estar en Kelvin antes de sustituir en la fórmula. Bueno, pues dependiendo de cuáles sean los datos que nos dé el enunciado, usaremos una ley u otra. Normalmente dirán, estamos a temperatura constante, o a volumen constante, o a presión constante. Esas van a ser nuestra guía para elegir una ley u otra. Veamos algunos ejemplos. El primer problema dice así: a presión de 17 atmósferas, 25 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que ejerce? Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué ley tenemos que usar. ¿Qué es lo que se mantiene constante en este problema? ¿La temperatura, la presión o el volumen? En este caso, el enunciado nos dice que lo que se mantiene constante es la temperatura. Por tanto, la ley que tenemos que usar es la ley de Boyle. El segundo paso del problema va a ser identificar los datos que tenemos, cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones finales. Los datos que tenemos son una presión de 17 atmósferas. Luego ese va a ser nuestra presión 1, 17 atmósferas. Un volumen de 25 litros. Luego ese va a ser nuestro volumen 1. Ahora sucede el cambio y finalmente ocupa un volumen de 15 litros. Ese va a ser nuestro volumen 2. ¿Cuál es la presión que ejerce? Lo que nos están preguntando es por la presión 2. Ya tenemos los datos. Vamos a poner la fórmula de la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Siguiente paso. Vamos a sustituir los datos. Presión 1, 17 atmósferas. Volumen 1, 25 litros. Presión 2, no lo sé, es lo que me piden. Y volumen 2, 15 litros. Poner las unidades en la fórmula no es necesario. Yo lo pongo para que veáis cómo se van a ir las unidades ahora y cuál va a ser nuestra unidad final, pero no es necesario. Podéis poner solamente los números. Vale, ¿cómo despejamos de aquí P2, que es lo que nos interesa? Pues primero vamos a multiplicar 17 por 25, que eso sí podemos hacerlo. $425. Esto va a ser igual a P2 por 15.
¿Cómo despejo P2? Pues el 15 va a pasar aquí dividiendo. Luego 425 entre 15 va a ser igual a P2. P2, si dividís, sale 28,33. Unidades. Las unidades van a ser las mismas que nos dieron en el P1. Si os fijáis, aquí litros con litros se os van y lo que os quedan son atmósferas. Luego al final la presión 2 va a ser en atmósferas también. 28,33 atmósferas. Y esta sería la solución de este primer problema. Siguiente ejemplo. La presión de un gas es de 0,8 atmósferas a una temperatura de 20 grados. ¿Cuál será la presión si la temperatura se eleva hasta 300 grados? Lo primero, identificar qué ley tenemos que usar. Como veis, en este enunciado no nos dice cuál magnitud se mantiene constante, pero os podéis fijar que no nos habla para nada del volumen. Luego el volumen va a ser el que se mantenga constante. Por lo tanto, tenemos que usar la ley de Gay-Lussac. Segundo, vamos a identificar los datos que nos da el problema. La presión de un gas es de 0,8 atmósferas. Luego, la presión 1, la presión inicial, es de 0,8 atmósferas. A una temperatura de 20 grados. Luego, la temperatura 1 va a ser 20 grados Celsius. ¿Cuál será la presión si la temperatura se eleva hasta 300 grados? Esto quiere decir que la presión 2 es la que nos preguntan y la temperatura 2 son 300 grados. Como he dicho anteriormente, en este tipo de problemas las temperaturas tienen que estar en Kelvin. Para ello, para pasar de grados Celsius a Kelvin, os recuerdo que se le sumaba 273, tanto a la inicial como a la final. Esto se nos quedarían 293 Kelvin y la final 573 Kelvin. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la ley de Gay-Lussac? P1 entre temperatura 1, P2 entre temperatura 2. Para despejar en esta ley, lo mejor es que multipliquéis en cruz. ¿Cómo? P1 por T2 va a ser igual que P2 por T1, aunque los números sean un poco liosos. Ahora sustituimos P1 0,8, temperatura 2 573, presión 2 no lo sé y temperatura 1 293. El siguiente paso es multiplicar 0,8 por 573, que serían 458,4, igual a P2 por 293, porque eso no lo puedo multiplicar. Y, por último, para despejar P2, vamos a pasar este 293 dividiendo, de tal forma que se nos quedaría P2 igual a 458,4 entre 293. Si dividís, sale 1,56. Unidades, que no se olviden las unidades al final. Atmósfera, porque es el dato de presión que nos daban al principio. Luego tiene que estar en las mismas unidades. Último ejemplo. El volumen de un gas es de 10 litros a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál será su volumen si la temperatura se eleva hasta 300 grados? Igual que en los ejercicios anteriores, vamos a identificar qué ley tenemos que aplicar. ¿Cuál es la magnitud que se mantiene constante en este problema? Como podéis observar, no nos hablan para nada de la presión. Luego significa que la presión es la que es constante. Y a presión constante, la ley que tenemos que usar es la ley de Charles. Datos que tenemos. El volumen 1, el volumen inicial, son 10 litros según el enunciado. Y la temperatura inicial van a ser 20 grados. ¿Cuál será su volumen si la temperatura se eleva hasta 300? Nos preguntan por el volumen 2
Y la temperatura final, la temperatura 2, van a ser 300 grados. Igual que la actividad anterior, las temperaturas tienen que estar en Kelvin. Luego le voy a sumar 273 a cada una. A continuación, la fórmula de la ley de Charles es volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y yo quiero despejar V2. Para despejar más sencillo, volvemos a multiplicar en cruz. De tal forma que se me quedaría V1 por temperatura 2 igual a V2 por temperatura 1. El orden que coloquemos V1 por T2 o al revés, da igual, no importa. Vamos a sustituir con los datos que tenemos. Volumen 1, 10 litros. Temperatura 2, 573. Cuidado, no os equivoquéis al copiar los datos. Volumen 2, no lo sé, me lo preguntan. Y temperatura 1, 293. Igual que antes, vamos a hacer las operaciones que podemos hacer. Puedo multiplicar 10 por 573. Y se me quedaría 5.730. Igual a V2 por 293. Y el siguiente y último paso es pasar este 293 dividiendo. Y ya se me quedaría directamente cuánto vale el volumen 2, el volumen final. Si hacéis la cuenta, sale 19,56 unidades, las mismas que nos dieran del volumen del inicio, litros. Luego la solución al problema sería 19,56 litros.